Hoy te quiero compartir de forma práctica cómo en Triatlón Conciencia controlamos el esfuerzo físico durante los entrenamientos de atletismo y ciclismo. Eh, Como sabes, hay muchas tablas, escalas, muchas clasificaciones para controlar el esfuerzo. La idea es hacerlo de forma práctica, que sea entendible, que lo podamos utilizar dentro de los entrenamientos e inclusive dentro de nuestra competencia. Entonces, en esta tabla he resumido y he integrado los diferentes modelos para que para ti sea muy fácil comprenderlos y para que nuestro lenguaje, nuestra comunicación, cuando estamos programando un entrenamiento, sea mucho más fácil. Lo primero quiero que te centres aquí en lo que es la escala de percepción del esfuerzo. Esta está en la zona central. Esta hace referencia a cómo nosotros de una forma subjetiva podemos clasificar el esfuerzo desde una clasificación, un esfuerzo muy suave, llegando hasta un esfuerzo muy duro. Esto es un continuum, es una progresión y a esa progresión le podemos dar un número que va desde cero hasta 10. Esta es la escala de percepción del esfuerzo, la escala de percepción subjetiva del esfuerzo con estas siglas, o en Training Peaks la puedes encontrar como RPE. Esta es una escala modificada, es una escala que ha superado la barrera del tiempo, es muy usada y es muy fácil para nosotros controlar nuestro esfuerzo físico cuando estamos entrenando. Habrán esfuerzos que se hacen en esta zona, en la zona que está en verde, ya enseguida les explico qué es. Habrán entrenamientos que se hacen en zona moderada, habrán entrenamientos que tocarán en algunos momentos la zona roja, la zona anaeróbica, la zona láctica. Ya les explicaré qué es eso. Entonces, lo primero es que tengas en cuenta esta clasificación. Lo segundo es que sepas que de acuerdo al esfuerzo físico vamos a tener unas fases metabólicas. Esas fases metabólicas corresponden a la fuente de energía que nuestro cuerpo va a utilizar de forma predominante durante estos esfuerzos físicos. En esfuerzos suaves, en esta escala de que va hasta el 3, el predominio va a ser para las grasas. Nuestro cuerpo está haciendo un esfuerzo que donde puede utilizar las grasas que están en el músculo y puede activar los mecanismos, las vías fisiológicas para que se, se active la lipólisis de la grasa que está en otros tejidos. Esta es la fase 1. Hay una fase 2 donde ya hay un trabajo más intenso y por tanto nuestro cuerpo necesita fuentes de energías de rápida utilización, como son los carbohidratos. Entonces ya aquí en esta fase hay un metabolismo mixto y hay una fase 3 donde ya nuestro cuerpo solo va a poder utilizar los carbohidratos que están almacenados en el músculo. Es energía rápida, hay acumulación de ácido láctico. Esta es la fase 3 o la fase láctica. Como ves, el predominio de una fuente de energía depende del esfuerzo físico. Entonces ahí tenemos los dos primeros datos. De una forma práctica, entonces, más o menos, correr 42 kilómetros se hace en un límite entre una fase 1 y una fase 2. A mayor entrenamiento, a mayor capacidad, voy a tolerar correr 42 kilómetros a un esfuerzo mayor, inclusive más cerca de una fase 3. Sin embargo, la mayoría de las personas, corredores aficionados, corredores recreativos, el ritmo de 42 kilómetros todavía permanece en una fase 1 y tiene predominio de grasas como fuente de energía. Tenemos entonces ya en los carrera de 21K, más o menos se hace ya 21K, 10K y 5K todavía están en una fase 2, una fase de predominio de ya carbohidratos, pero todavía no está por encima del umbral de fatiga, todavía no va a producir ácido láctico. Y tenemos ya que distancias muy cortas de 4, 5, 6 minutos ya se hacen en un esfuerzo en una fase 3.
Este es el equivalente en distancias. De acuerdo a la clasificación que yo utilizo, yo clasifico los ritmos de entrenamiento que pueden ser variables. Entonces R1 más o menos se correlaciona con una percepción 2 del esfuerzo, R2 se correlaciona con un ritmo de maratón, con una percepción 3 del esfuerzo y todavía estoy en zona de fase 1. Un R3A corresponde a un ritmo estimado o real de 21K, corresponde a un esfuerzo 5, R3B ritmo de 10K, esfuerzo 6, y R34 ritmo de 5 kilómetros, R5 ritmo de 1 kilómetro. Estos son estimaciones, no es específico, no aplica necesariamente para todo el mundo, pero es una forma como yo de forma práctica he correlacionado estos ritmos para que tengamos una comunicación más precisa. Esto con respecto a atletismo. Dentro de los entrenamientos hay entrenamientos que hacemos específicamente en ritmos R1 en fase 1 porque nos interesa mejorar nuestra eficiencia de uso de las grasas. Hay entrenamientos que hacemos específicos en fase 2 y hay entrenamientos, por ejemplo, los entrenamientos de intervalos que hacemos trabajos en R5 o R4, muy cerquita aquí de este umbral anaeróbico que nos interesa mejorar, aunque debemos de tener claro que nuestro principal componente para mejorar el rendimiento físico como corredores y como triatletas va a ser optimizar nuestra eficiencia energética entre fase 1 y fase 2. Con respecto al ciclismo, entonces hay diferentes pruebas para clasificar el esfuerzo. Hay una muy utilizada que se llama el FTP. Hay diferentes pruebas para determinar el FTP y básicamente hace referencia a un umbral donde yo puedo tolerar aproximadamente 1 hora de esfuerzo, un umbral de potencia. Ese umbral se correlaciona con un esfuerzo 7, estoy por debajo de mi zona anaeróbica, estoy por debajo de mi zona 3, ahí ese es el 100%. A partir de ahí, ese 100%, entonces ya vemos que se correlaciona con un esfuerzo de 7, un 70% más o menos con un esfuerzo de 5, un 50% con un esfuerzo de 3. Entonces yo puedo utilizar o la percepción del esfuerzo o puedo utilizar la potencia y correlacionarla con el esfuerzo físico. Algunos entrenamientos, como sabemos, entonces van a ser igual que en el atletismo. Trabajamos en predominio fase 1, otros en predominio fase 2 y otros en predominio fase 3. Hay muchos esquemas de entrenamiento. Uno de los que yo más utilizo es el método de entrenamiento polarizado, donde un 80-85% del volumen semanal de entrenamiento lo hacemos en fase 1, 2 y solo un 20%, un 15%, inclusive menos, puede ser en fase 3. Las zonas de frecuencia cardíaca son otra herramienta que nos pueden ayudar a controlar el esfuerzo físico. No tiene una respuesta tan rápida como lo tiene la percepción del esfuerzo, porque si yo estoy haciendo un intervalo, por ejemplo, un intervalo intenso de 2 minutos, es muy probable que yo me sienta haciendo un esfuerzo acá, pero que mi frecuencia cardíaca se demore un poquito en estabilizarse. La frecuencia cardíaca puede ser objetiva cuando yo hago más de 5 o 10 minutos en un entrenamiento en una zona específica, mientras mi cuerpo se logra estabilizar y compensar. Las zonas de frecuencia cardíaca, hay muchas escalas de clasificación de acuerdo a pruebas de esfuerzo, de acuerdo a edad. Sin embargo, estas pruebas no son específicas cuando vamos a hablar de un entrenamiento personalizado y yo las determino basándome en el seguimiento. Luego de varias semanas de entrenamiento puedo clasificar estas zonas. Correlaciono el esfuerzo físico con unas frecuencias cardíacas y así determino tus zonas de entrenamiento. Este es un resumen práctico de cómo controlo el esfuerzo físico y cómo controlamos y cómo nos podemos comunicar mucho mejor a la hora de planificar tu entrenamiento. Si tienes alguna duda, es bienvenida. Ya sabes que también puedes
compartir esta información y continuar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales.